Bueno, pues entonces muy feliz de este encuentro. Para mí es un espacio de mucha alegría porque me permite hablar de temas que me llegan muy de cerca. Y entonces, en primer lugar, me presento, soy terapeuta, formo terapeutas, soy asesora en creación de realidad y también consultora independiente de Inmunotech. Y, y quiero hablarles de una experiencia que estamos viviendo todos en mayor o menor grado desde el 2020. Son 3 años que son absolutamente diferentes en la historia de humanidad y que van a ser el inicio de un cambio totalmente diferente para la humanidad y que se caracterizan por, como decíamos con Luciano antes de comenzar, entre otras cosas, por la presentación de maravillosas y constantes sincronías y también de experiencias de un estrés que se mantiene como, digamos, en segundo plano, pero que está ahí presente y que se manifiesta en formas diferentes. Y que en parte se debe, digamos, tiene su origen en dos fuentes. La primera es un salto evolutivo tremendo que estamos haciendo con una entrada de energía nueva que está como limpiando todo nuestro sistema, todos nuestros cuerpos, y eso implica que todo nuestro sistema ha de adaptarse, buscar la resiliencia que le permita navegar ese cambio. Y por otra parte, la inmersión en una, podríamos decir, marea de toxicidad que tiene que ver con la manipulación de los alimentos, con lo que nos cae del cielo y cae también sobre los alimentos, con el hecho de que el agua que bebemos, si nos descuidamos, tiene flúor, la influencia de metales pesados sobre nuestro sistema, pero también un dolor que viene viviendo la humanidad desde el 2020, un dolor colectivo, un inconsciente colectivo traumatizado por todo lo que hemos vivido, por las pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos, pérdidas de seres queridos, de seres cercanos, y todo esto es como el encuentro de dos causas, comentaba con Luciano yo recién, como un yin y un yang, y hay formas en que muy claramente se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver una de estas formas, que es la presentación de un cansancio a lo largo del día, que a veces nos lleva a la necesidad de dormir en horas del día. No puedo ver el chat, me gustaría poder ver el chat, así que quisiera salir de esta forma. No sé cómo puedo hacer para salir. Si mueves tu Igual, ratón abajo, Alana, te aparece el chat en medio. Abajo, mueve tu ratón abajo y lo tienes el chat. No, De todas formas, no hay, ahora mismo no hay, yo te puedo, pero vale, vale. ¿sí? ¿Lo has visto? Vale. No lo puedo, no lo encuentro, no lo encuentro. Chatear, aquí. Ujú. Ah, sí, ahí me apareció. ¿Ustedes lo están viendo, mi chat? Sí, no, en tuyo no, pero nosotros Vale, sí podemos ver perfecto. el chat Muy generalmente. bien. Entonces, me gustaría, ahí tengo que volver al primero. Me gustaría preguntar cuántos de ustedes viven esta experiencia de tener un cansancio que es como inexplicable a lo largo del día, y si lo pueden poner en el chat simplemente con un uno o con un sí. ¿Sí? Y contarles que
A ver si puedo ver los mensajes. Me parece Bien, que todos toman. todos toman Inmunocal aquí. Sí, contarles que yo viví esta experiencia y la viví durante bastante tiempo, incluso antes del 2020, y que, por ejemplo, yo me levantaba a las 7 rosa, o la rosa. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, pero a las 11 tenía que estirarme en el sillón porque no me podía directamente tener en pie. Entonces, me gustaría preguntar a alguno de vosotros, a Luciano, que es químico y terapeuta, y es un gran astrólogo, y es muchas cosas más. eh, ¿Qué nos puedes decir con respecto a este agotamiento y a la relación de este signo, síntoma, con la ausencia de glutatión y su presencia en nuestras vidas? Bueno, lo que se puede decir es que la alimentación que llevamos en general no es todo lo apropiada que se podría hacer, ¿no? O sea, hay varias cosas. Hoy hablaba con una chica y me comentaba que tiene permeabilidad intestinal, que esto le produce problemas, le produjo una bradicardia y, bueno, distintas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la dieta que se lleva en general como algo natural no es natural. Lo vemos como algo natural, pero en realidad no es natural. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Bueno, produce un agotamiento de nuestras reservas de glutatión. Y al tener ese agotamiento de esas reservas de glutatión, se produce, bueno, distintas deficiencias como es una baja producción energética, porque nosotros en cada célula de nuestro cuerpo tenemos mitocondrias. Y esas mitocondrias son los motorcitos energéticos, nuestras centrales energéticas, que más o menos tenemos entre 300 y 500 en cada célula. Y esas centrales energéticas producen la energía que verdaderamente utilizamos para realizar las distintas funciones biológicas y bioquímicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esa energía es el ATP, la adenosina trifosfato, y tiene este proceso de producir esa molécula, tiene íntima relación con este antioxidante tan importante que es el glutatión, que tiene más de 1500 funciones, y si no lo has escuchado hasta el día de hoy, te voy a traumatizar diciéndote que es la segunda sustancia más importante que tenemos en nuestro cuerpo y que sin ella no estaríamos vivos. Entonces, el glutatión lo que hace es que una de las principales funciones que cumple es que es el antioxidante más importante que tenemos en el cuerpo. ¿Y qué función cumple un antioxidante? Bueno, en lo que es la producción de energía de nuestras células, ese ATP, se producen radicales libres, que son altamente agresivos. Y lo que hace el glutatión es neutralizar esos radicales libres para que no hagan daño a las células. Entonces, al neutralizar, se produce una energía mucho más limpia. ¿Por qué? Porque la mitocondria está más disponible para producir más energía y de esta manera estamos más despejados. Esa sería la explicación principal. Y luego, obviamente, el glutatión tiene tantas funciones que podría estar aquí hablando un rato largo, pero prefiero que sigamos un poquito más adelante y que vayamos comentando más cositas. Gracias, Luciano. Doy A ti. fe de la diferencia entre carecer de energía y recuperarla. Y realmente para mí el glutatión es el señor y maestro de la inteligencia del cuerpo. Así que es como que recuperamos la inteligencia innata de nuestro cuerpo a partir de que podamos
realmente generar nuevamente nuestro propio glutatión, y esto fue lo que a mí hace ya unos cuantos meses me sacó del sillón y me puso a hacer muchas cosas, muchas cosas y cada vez más cosas que me permiten conocerme más a fondo, y veo que esto pasa con mucha gente a mi alrededor que está en ese proceso de recuperar su glutatión. Bueno, otro de los signos es la bruma mental y la incapacidad para ser proactivos en nuestros proyectos. Sigo sin ver el chat, pero si alguno de ustedes ha vivido esto, aunque sea lo ha vivido por algunos días, que levante la mano o lo ponga en el chat, aunque parece que estamos aquí en una comunidad que ha dejado esto atrás, pero estamos dejando esto grabado para mucha gente que está compartiendo en las redes sociales y que lo ve por una parte conectado con el proceso de ascensión, el proceso evolutivo, lo cual es así, es verdad, pero que lo hace mucho más difícil porque es como emerger en medio de toda esa toxicidad. Y la bruma mental es ese irnos, ese distraernos, ese perder la noción de los detalles, olvidarnos de las cosas, atravesar compromisos que tomamos y olvidarnos que a veces nos parece que eso tiene que ver con la edad, pero no, porque yo, por ejemplo, lo he percibido en gente muy joven, y en gente muy joven, sobre todo además por la inmersión permanente en la tecnología de las redes sociales. Entonces, ¿qué te parece, Elena? ¿Cómo ves tú esta generación de la bruma mental y cómo salimos? Elena, que es nutricionista bio y ortomolecular, preciosa, mi nutricionista desde hace mucho tiempo y la mujer que me abrió el camino hacia una nueva vida con la que estoy profundamente agradecida. ¿Cómo ves eso? Eso de Bueno, que gracias a cómo ti, Alana, salimos de ahí, Elena. por confiar en todo. Bueno, la bruma mental es algo que para mí, desde la parte nutricional, es una parte es una falta de presencia en el cuerpo físico, es perder, digamos, la fuerza física que nos hace estar presentes en lo que estamos haciendo, en nuestras sensaciones, en estar, estar más anclados en el físico, en la tierra. Y muchas veces viene causada porque nuestro cuerpo se ve invadido por organismos que son invasivos, como puede ser un hongo, como la cándida o un parásito, que tienen su propia energía vibratoria, y si nosotros estamos bajitos de energía porque no estamos fuertes en el físico, no estamos anclados, pues nos invaden y nos hacen perder un poco la sensación de realidad. Entonces mucha gente identifica bruma mental, sensación de irrealidad, falta de concentración. Es porque en nuestro cerebro también se están produciendo unas toxinas que pueden afectarnos a nivel cerebral, que a veces también vienen por exceso de toxicidad en el hígado y a veces porque estos organismos también producen toxicidad. Entonces, una mezcla de una toxicidad con una falta de anclaje físico y a la vez con una sensación de invasión energética. Entonces, es muy importante hoy en día tener una fuerza física, una presencia, y esto viene dado por la nutrición. Si nuestro cuerpo no está bien nutrido, pues se evade más fácilmente de la realidad, no está anclado, y si encima estamos todo el rato evadiéndonos más con, como dices tú, con la tecnología, con el móvil, con cosas que nos sacan del físico, pues nos podemos despistar y cruzar la calle y que venga un coche, pero también nos despistamos de nuestras sensaciones físicas. Entonces, por eso es tan importante que anclarnos hoy en día y fortalecer nuestra físico, nuestra nutrición. Ya, eso que mencionaste, Elena, a mí me parece muy importante
el hecho de lo que es la percepción del propio cuerpo físico y la comunicación con sus necesidades. Cuando volvemos a recuperar esa inteligencia innata del cuerpo a través de activar nuestro inmunocal, aumenta la propiocepción, la propia percepción del cuerpo y de lo que el cuerpo necesita. Y a mí me gusta contar un poco una anécdota, porque en mi cuerpo a mí me divierte mucho lo despiertas que están las células y cómo millones de células pueden actuar para dar una señal. Entonces, una cosa que me ocurre, que realmente me da mucha ternura y mucha gracia, es que si me voy a probar un zapato que me va a ir mal, se me cruzan los dedos del pie y no puedo entrar. Así que ya sé que ese zapato no, y muchas veces, a veces en mercados he querido probarme sandalias y en el momento en que pienso en esas sandalias se cruzan los dedos del pie. Qué canto increíble, qué milagro tan grande tiene que producirse para que el cuerpo diga, esta sandalia no me va bien, y toda esa estructura pueda moverse y dar el aviso. Y yo escucho historias también, a veces de mis clientes, de los cuerpos hablando de manera súper clara cuando ellos están claros y conscientes. Así es que esa es otra cualidad del estado evolutivo, que es tener una unidad de conciencia y conocimiento con el propio cuerpo. Entonces, vamos al próximo, que es el insomnio. Muchísima gente viviendo esto, que puede ser tanto que te acuestas y no puedes dormir, a menos que no hagas muchas prácticas, y a veces aunque las hagas, o el despertar en medio de la noche, en general a las 3:30, 4 de la mañana, y ya no poder continuar. Y esto forma parte de ese ciclo de agotamiento. Entonces, ¿qué nos dices, Luciano, sobre eso? Bueno, aquí hay, se puede decir que el insomnio se manifiesta por varias cosas. Esto es como el pez que se muerde la cola, o como el perro este que va corriendo detrás de su cola. Así es. Entonces, debido a la permeabilidad intestinal, en nuestro intestino se produce el 90% de la serotonina. Entonces, la serotonina en nuestro cerebro, en la glándula pineal, se transforma bajo oscuridad. O sea, cuando nosotros cerramos los ojos y estamos en una habitación oscura, lo que se produce es esa serotonina se transforma en melatonina. Y la melatonina tiene varias funciones. Una de esas funciones es la de encender y apagar nuestro cuerpo. ¿Y qué es esto de encender y apagar? Bueno, nosotros somos simpáticos, que es cuando estamos despiertos. No todo el mundo es simpático, pero esta es la palabra que se utiliza. Y luego somos parasimpáticos. Entonces la melatonina se puede decir que es la hormona de encendido y apagado de nuestro cuerpo. Entonces, debido a esta permeabilidad intestinal, debido a que estamos muy pendientes de las pantallas, esto de estar tan pendientes de las pantallas, también genera que esa glándula pineal, el ritmo circadiano se descentre y suceden distintas cosas, como una de esas cosas es que se va generando como un estado de estrés crónico en nuestro cuerpo, ¿no? Es como un estrés que está ahí latente. Entonces, hay eh, están las suprarrenales, que lo que hacen es que cumplen la función de soltar cortisol en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, ese estrés latente, a eso de las 3, 3:30, 4, lo que hace es que, debido a ese cortisol, nuestro cerebro recibe la señal de que se tiene que despertar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto es el motivo por qué nos estamos despertando a distintas horas, y que también se puede mejorar, obviamente, cumpliendo ciertos
cambios de hábitos Sí, y agregando una suplementación interesante. Entonces, o sea, se puede profundizar más en esto que digo, pero básicamente es el centro de la cuestión es esta que acabo de comentar. sí, muchos de los testimonios de gente que toma Inmunocal, dentro de todo lo que comparten, que se ha mejorado, hablan de que empiezan a dormir muy bien, incluso a tener sueños lúcidos. En los sueños, yo eso también lo noto, que en Claro, los sueños antes solo sabía correr y ahora me paro y puedo negociar. Eso significa que hay un grado mayor de conciencia. Yo por la mañana digo, pero eso lo negocié muy bien, estuvo muy bien gestionado. No sé si eso es un sueño lúcido, pero hay un mayor nivel de conciencia que el claro, simplemente correr y pedir ayuda. claro, ahí estás entrando a un sueño más profundo, un sueño más reparador. ¿Por qué? Porque Sí, está la melatonina más elevada debido a que, bueno, a distintas funciones que se están dando en tu cuerpo, por ejemplo, la permeabilidad intestinal con el inmunocal, con mayor producción de glutatión, está en menor grado. Obviamente hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Como es el consumo de gluten, caseinatos, o sea, los quesos, los lácteos, el consumo de alcohol, ¿no? Son varias cosas, el dormir bien, ¿no? Todo esto repara el tejido y si no está presente esto y hay un descontrol, un exceso en el alcohol, en el tabaco también, ¿no? Para los que fuman. Entonces, los fármacos, y aparte los fármacos tienen mucha preponderancia sobre la glándula pineal, ¿por qué? Porque la glándula pineal no está dentro de la barrera hematoencefálica, entonces absorbe con fuerza todas las sustancias. Es, por ejemplo, el ejemplo del flúor, ¿no? Que está en la pasta de los dientes y que tan alegremente consumimos. ya. Bueno, yo ya lo consumo, ¿no? No, Pero no, pero está mucha ahí. gente se lo consume alegremente. Entonces el flúor, el ácido fluorhídrico, que es lo que ponen en la pasta de dientes, Mm, tiene una relación directa también con esto, con ya. con todo lo que es el endurecimiento de la glándula pineal. Y este endurecimiento también nos desconecta de nuestros cuerpos superiores. Vamos a hablar un poquito más después de esto, ¿no? Claro, Em, Entonces, eh, este estrés del que hablaba Luciano, que también comenta Elena, hay un momento en que empieza a hacerse como más profundo o como más intenso y entonces hay como una alternancia a veces de periodos de ansiedad, porque además, eh, aunque nosotros nos cuidemos de tomar información atemorizante, eso lo tenemos en el ambiente psíquico, el ambiente energético en el que estamos inmersos. Estamos como navegando un mar de inconsciente colectivo atemorizado, ¿sí? Entonces, esto produce esta ansiedad y también una cosa que he notado que me parece interesante de los ataques de pánico, eh, es que los ataques de pánico suelen presentarse antes de dar un salto cuántico, porque es como que uno se enfrenta a algo muy desconocido y entonces la ansiedad se hace como superlativa. Y cuando una vez que se supera el ataque de pánico, hacen el cambio a la nueva actividad o a un nuevo estado de ser, a un nuevo rol, a un nuevo yo. Es muy interesante eso. Es como el ataque de pánico, como que sería el pozo, ¿no? El pozo oscuro en el que caemos antes de ir a la luz. Entonces, me gusta mucho aprender sobre esto en relación a qué pasa en la ansiedad con el exceso de cortisol y de adrenalina y qué pasa en la depresión y cómo lo estamos resolviendo a través de recuperar nuestro glutatión que organiza la producción de esos dos elementos, cortisol y adrenalina, ¿no? Sí, sí.
Bueno, sí, Alana, yo que aquí quería comentar también sobre las suprarrenales, que son unas glándulas que también creo que hoy en día están sufriendo mucho por muchos motivos, pero uno de ellos obviamente por el exceso de estrés oxidativo que sufrimos, pero que puede venir a veces del mismo estrés que nosotros generamos, un estrés interno, pero también hay muchos estresantes hoy en día, como radicales libres, toxinas del medio ambiente y también en el exceso, el consumo excesivo de excitantes, estimulantes, que mucha gente acaba recurriendo a ellos por el mismo motivo que estás hablando del cansancio, la falta de concentración. Entonces recurres a estimulantes como puede ser azúcares, cafeína. Todo eso desgasta aún más las glándulas suprarrenales y estas glándulas lo que llevan es a más cansancio por el agotamiento, se llama agotamiento suprarrenal y más tendencia a la ansiedad. Y a la vez también tenemos el cerebro, que es un órgano que está constituido principalmente por grasa y sufre mucho de ese estrés oxidativo. Entonces empieza también a una falta de neurotransmisores, lo que puede llevar también a depresión. Entonces aquí muy importante notar que tanto el cerebro necesita protección frente a esa oxidación y lo que vamos a hablar inmunocal es ayuda a que generemos el glutatión, que es el mayor antioxidante del que disponemos para proteger al cerebro de la oxidación. Y además también que las glándulas suprarrenales se desgastan mucho y cuando se desgastan se secan y necesitan revitalizarse. Entonces, para revitalizar las suprarrenales necesitamos también antioxidantes. Sobre todo vitamina C, pero también el glutatión va a aumentar nuestros niveles de vitamina C y va a ayudar a reparar también las suprarrenales dañadas por el exceso de trabajo al que están sometidas, por este estrés, por el abuso de estimulantes. Por eso es que cuando salimos de esos estados, y yo también lo veo en los compañeros que toman glutatión, que toman inmunocal con su glutatión activo, su glutatión endógeno, que todos nos comentamos que hacemos cosas que hace meses hubiéramos pensado que era imposible que pudiéramos hacer. Tanto en el nivel mental estamos como más organizados, más despiertos y más proactivos. O sea, todas las capacidades humanas se potencian, pero también al estar la parte humana como más vital y más viva, la parte espiritual también puede florecer, porque en un cuerpo que está completamente agotado y en pleno estrés, no puede florecer por más meditaciones. Eso es lo que yo descubrí, que por más meditaciones y trabajos internos y energéticos que hagamos, es necesario un apoyo, una nutrición que vaya directo a la célula. Y cuando digo esto, mis células lo celebran y lo siento esa celebración. Así es que, por último, podemos profundizar un poco más en este tema de la calcificación de la pineal, que además tiene mucho que ver con la conexión energética y espiritual. Así es. Bueno, más que calcificación se podría decir que es endurecimiento, porque son varios procesos, ¿no? Es por un lado la glándula pineal al estar expuesta tiene afinidad por varios halógenos, como es el boro, el cloro, el flúor. Entonces todo esto hace que también el calcio, el fósforo se fije en la pineal. Entonces, por todo lo que hablábamos antes, lo que comentó también Elena, que pasa que también si vemos la humanidad, si vamos caminando por cualquier ciudad, se puede ver la cara de las personas que estamos reactivos, más que estar en paz, ¿no? En calma emocional, sino es como una supervivencia, es como la jungla. ¿Y esto debido a qué es? A justamente lo que comentabas antes tú, Alana, y que comentaba también Elena, que es que las suprarrenales están exacerbadas, produciendo demasiado cortisol. ¿El cortisol qué significa? Cortina al sol. ¿Y el sol qué es? Ay, qué El interesante. brillo, la creatividad. ¿Ok?
Entonces, el cortisol obviamente cumple una función muy importante en nuestro cuerpo, pero en exceso cumple una función muy negativa en nuestro cuerpo. Entonces, produce ese estrés crónico que también produce esa ansiedad, que esa ansiedad en exceso es el pánico, que está el dios Pan ahí acosándonos desde la mitología, ¿no? Entonces, claro, el pánico también se produce por todo lo que hay de información en el exterior también, ¿no? Que las guerras, que esto, que sube los precios y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer también una higiene con respecto a toda la información que hay ahí afuera. Entonces es algo integral, aunque también el inmunocal, cuando empiezas a tomar inmunocal es como que vas a empezar a discriminar un montón de cosas que Sí, ves que no querés más en tu vida. sí, Entonces es importante dar un pasito, intentar dar un pasito cada día, no querer hacerlo todo de golpe, intentar dar un pasito cada día en la dirección a la que queremos dirigirnos. Entonces sí es importante también trazar esa carta a los reyes que diga cuál es tu vida ideal para que tú sepas dónde tienes que ir, hacia dónde quieres dirigirte. sí. Entonces sí es importante todo esto. Hay un incremento creciente del discernimiento, del enfoque y de la organización. Claro. Y otra cosa también importante es saber que la melatonina es la hormona de la juventud. Entonces, si querés tener 87 años y estar como uno de 45, no, no es mi caso, tengo 45, pero si quieres mantenerte joven, sí es importante que cuides esa producción de melatonina, que cuides ese cuerpo sagrado, ese Sí. templo. Y bueno, y aquí también mencionar, como has dicho tú, lo de la calcificación o endurecimiento, que bueno, el endurecimiento en la mayor parte viene provocado por el calcio, pero también por el exceso de flúor, los fluoruros también, perdón, los fosfatos. Entonces, el glutatión, si nosotros aumentamos el glutatión del cuerpo, el glutatión lo que hace es evitar calcificaciones. Es decir, va a favorecer, va a ayudar a que el calcio vaya a su lugar, que el 99,9% del calcio que consumimos debería estar en el hueso. Entonces, ese 0,01% de calcio extra es una cantidad mínima que si tenemos más de esa cantidad, más cantidad de ese calcio fuera de hueso va a calcificar tejidos. Entonces, hoy en día nuestra dieta es altísima en calcio y no favorece que el calcio se mantenga en el hueso, sino que tenemos calcio circulando por el cuerpo, endureciendo o calcificando tejidos. Entonces, para eso también nos ayuda a aumentar el glutatión, para llevar el calcio al hueso y evitar calcificar tejidos que no deberían estar endurecidos, como la glándula pineal o la pituitaria, que van a perder su función o el timo. También es otro órgano que también se calcifica mucho. La glándula. Otra glándula, perdón, sí. ¿Sí? Entonces es como que es como un retorno a la armonía natural que ya tiene el cuerpo. Un retorno a Sí, la armonía natural y a través de eso una expansión al campo energético que se puede hacer solo en ese estado, porque está clarísimo que estando en dolor o estando en tremenda contracción, no hay expansión espiritual, no se puede Claro. producir. Aparte, otra cosa que me acaba de venir, un insight que acabo de tener es que la baja producción de melatonina, la melatonina también cumple otra función que es la de ser precursor de las hormonas sexuales, la testosterona y la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada vez tenemos menos relaciones, hay menos apetito sexual. Y entonces esto también tiene que ver con el tantra, con la energía sexual, con la kundalini. Eso es otro de los motivos por los que estamos bajos energéticamente, porque no tenemos esa motivación quizás.
que la fuerza de vida retorne. La Que fuerza de la Eros, fuerza de vida que retorne retorne. Eros. Sí, hace mucha falta en el planeta y en cada persona. Así es que no sé si tú, Elena, querías compartir. Sí, ahora sí, si quieres Sí, dejar de dejo de compartir, a ver, compartir. o si no te quito de anfitriona, a ver, Sí, te puedes quitar eliminar permiso de ambas anfitrión. cosas. Vale, Ahí está. perfecto. Sí. Vale, pues ahora vamos a aprovechar el ratito que queda para los que no conocéis lo que es el glutatión, os habéis oído nombrar inmunocal o no sabéis qué es inmunocal. Voy a hacer una presentación cortita para explicaros por qué estamos hablando de glutatión y de inmunocal y qué relación tiene con todo lo que ya hemos comentado. Entonces os voy a compartir. Vale. A ver, perdón. Ahora, aquí ya. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Muy bien. Perfecto, vale. Bueno, el glutatión es esta molécula que, como ha dicho Luciano, es la segunda molécula más abundante en el cuerpo después del agua. O sea, eso nos da una idea de la importancia y la necesidad que tiene el cuerpo de esta molécula y que tiene, como ha dicho Luciano, más de 1500 funciones en el organismo. Entonces, como es tan abundante, pues tiene tantas funciones porque es necesaria para, en general, si quisiéramos resumir todas, es para proteger el cuerpo del estrés oxidativo, de los ataques de radicales libres, proteger de la enfermedad, para mantener todo funcionando correctamente, ¿no? Que funcione bien la mitocondria, que proteger la mitocondria, proteger el sistema inmunitario, regularlo, modularlo. Entonces, estas funciones vitales de glutatión se podrían resumir en la palabra idea, en la I de sistema inmunitario. El sistema inmunitario nos va a ayudar si lo modulamos, si lo reforzamos, porque el glutatión lo que va a hacer es mejorar el funcionamiento inmunitario para que funcione de manera adecuada y en ese sentido nos va a ayudar a poder eliminar esos organismos patógenos invasores que son los que nos pueden estar restando energía vital y falta de presencia en nuestro cuerpo porque están vibrando en una energía propia. Entonces, si queremos fortalecer nuestra energía, es importante eliminar organismos invasores y para eso simplemente mejorando nuestro sistema inmunitario, el sistema inmunitario se va a encargar de eliminar estos organismos porque esa es su función. Entonces lo podemos conseguir a través del aumento de glutatión, el regular el sistema inmunitario y a la vez fortalecerlo para eliminar patógenos. Luego también tiene la función desintoxicante, que es muy importante, que nos va a ayudar a eliminar toxinas que nos están interfiriendo también a nivel cerebral, metales pesados, químicos, bueno, hormonas sintéticas también, con las que nos enfrentamos en los alimentos. Entonces es el mayor desintoxicante del que disponemos. Los órganos que más necesitan glutatión es el hígado y riñones, que son los dos órganos depurativos más importantes. Luego tenemos la función energética y antioxidante, que si queréis nos la comenta Luciano. Así retomamos el tema de la energía, sí. Bueno, entonces la energía celular, se podría decir que la mitocondria es muy pequeñita, pero es muy peleona. Sin un buen funcionamiento de estas mitocondrias, eh, se genera un montón de problemas. Tanto es así que hay un déficit importante ahora de buen funcionamiento de la mitocondria por esto que comentamos, por los bajos niveles de glutatión debido a ese pez que se muerde la cola, todo lo que no me quiero repetir en lo que dije, pero bueno, básicamente nosotros en esa mitocondria se produce esa respiración celular o ciclo de Krebs, como quieran llamarlo, y es importante que para que esa producción energética sea elevada haya buenos niveles de glutatión. ¿Por qué? Porque el glutatión cumple varias funciones en en ese ciclo, ¿no? Tanto es así como que, por decir algo, si yo me como un trozo de melón, ese melón con esa fructosa va a entrar en nuestro cuerpo y cuando llegue el ciclo de Krebs
va a empezar a producir esa molécula energética que es el ATP. Pero puede pasar que si tenemos bajos niveles de glutatión, ese trozo de melón termine siendo un fermento. Y en vez de producir algo como es el ATP, la adenosina trifosfato, me pueda producir a mí alcohol, etanol. Entonces, ¿por qué? Porque Oye, entraría en otro chicos, ciclo. Sí. mañana hay que subir en patinete. Perdón, que voy a ver qué Sí, pasa un segundo. Nos dan hay que una cerrarle A el ver, audio a no Ana. sé por qué no puedo cerrar. Alguien tiene, sí. Bueno, Ay, el perdón, te perdón. cuesta la mitad, un 2 por 1, algo así. Espera que me, Sí. espera que me he No, creo que era salido, un no 2 sé por qué 1. pasa ahora. Alguien Sí, necesita, hay alguien que fue a Carrefour, el 2 por 1. Vale, a Pues ver, vaya, se queda. ya está. me parece, Digo que Carrefour es 3 por 2, no es 2 por 1. 2 por 1 son algunos chinos y eso. Entonces, lo que comentaba. Entonces, ¿qué sucede? Que tener bajos niveles de glutatión nos cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque tener bajos niveles de glutatión hace que ese alimento que comamos no entre dentro de ese ciclo de Krebs. Entonces se produzcan distintas cosas. Se puede producir fermentación alcohólica, se puede producir fermentación láctica, se puede producir, bueno, distintas situaciones que no son las más favorables. Entonces, y luego, al producirse ese ATP, esa adenosina trifosfato, como comentaba antes, se producen esos radicales libres que son muy nocivos para nuestro organismo, y el glutatión, aparte de ser el antioxidante principal, es el antioxidante maestro. ¿Y por qué es el antioxidante maestro? Bueno, aparte de cumplir esa neutralización de esos radicales libres, también lo que hace es reciclar otros antioxidantes, como son la catalasa, la superóxido dismutasa, que también tienen mucha importancia, aunque no tanta como el glutatión. Y también reciclan, el otro día me preguntaba una chica con respecto a la vitamina D, que tenía bajos niveles de vitamina D, que si tenía que seguir tomando la vitamina D y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace el glutatión? También recicla esas vitaminas que son muy importantes y que cumplen, como es el colecalciferol, la vitamina D, cumplen función hormonal. Y también la vitamina C, que también es muy importante, y más cosas, ¿no? Entonces, el glutatión a nuestros 30 y pocos años empieza a disminuirse en nuestro organismo. Por eso es tan importante suplementar con un buen suplemento como es el Inmunocal, que tiene cisteína biodisponible. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque no es lo mismo consumir glutatión como tal, porque nuestro organismo absorbe péptidos. ¿Qué son los péptidos? Esos que ven ahí, esas tres sustancias, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Cada uno de ellos es un péptido. Entonces, si nosotros tomamos glutatión, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando lo tomemos va a entrar a nuestro tracto digestivo, al estómago, ahí tenemos ácido clorhídrico al 4%, que eso es muy ácido, es un pH de 2, entonces ahí esa sustancia se va a degradar en glicina, en ácido glutámico y en cisteína. ¿Qué pasa? Que la glicina y el ácido glutámico soportan esos niveles de acidez y aquí el problema está en la cisteína, que no soporta esos niveles de acidez y es degradada. Entonces ese glutatión que compramos, que nos costó un dinero en el herbolario o en tiendas online, ¿qué va a pasar? Que no nos va a servir. Solo nos va a servir para elevar los niveles de ácido glutámico y glicina, que nos podría ser mucho más económico haciéndolo de otra manera. Y el Mm, Inmunocal, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es que esa cisteína está biodisponible, está protegida, está de tal manera que cuando entre a nuestro cuerpo va a llegar a nuestra célula
va a pasar la membrana plasmática y ahí recién va a mostrarse vulnerable, se puede decir. Y ahí es cuando no corre riesgo de ser degradada. Y al mostrarse vulnerable, junto con la glicina y con el ácido glutámico, se produce ese tan deseado glutatión endógeno, que es el que produce todas las funciones que hablábamos antes. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos tocado todo lo más importante, lo que es, como ha dicho Luciano, la producción de glutatión, la importancia de tener el aminoácido en verde, que es la cisteína, y tenerla de una forma como la que nos aporta Inmunocal, de una forma protegida o enlazada para tener una buena absorción. Y con eso ya nuestro cuerpo, que sabe lo que necesita y sabe cómo hacer las cosas bien, porque el cuerpo, la sabiduría del cuerpo es inmensa, pues va a ser capaz en cualquier momento de la vida de fabricar glutatión, porque necesita glutatión. Entonces, esta capacidad de fabricar glutatión está disponible para todos. Simplemente necesitamos esos aminoácidos clave y sobre todo la cisteína, que es la que no encontramos fácilmente en la dieta. Así que bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta o queréis comentar algo más, Alana o Luciano. Sí. Yo quería comentar que llevo tomando Inmunocal, ahora ya voy para el año, y que, bueno, salí de un montón de estos síntomas que he comentado al principio, pero que no solo salí en el sentido de mi salud, sino que a mí, como a miles de personas que toman Inmunocal, me surgió la necesidad de compartirlo con otras personas, de compartir ese bienestar con otras personas. Y entonces me hice consultora independiente, y con esto entré en una fase de salud financiera que era desconocida para mí, que estoy experimentando con mucha alegría, que estoy viendo que crece mi árbol de abundancia en todos los sentidos, y que eso también me ayuda a rejuvenecer, a estar en un estado de ánimo alto y a sentirme más libre también espiritualmente, porque está todo en conexión, y mayor capacidad de movimiento en la vida cotidiana implica mayor libertad y mayor expansión en todos los sentidos. Y esto lo quería compartir. Y también quería compartir que como profesional, una vez al mes, para las personas que toman 2 cajas de Inmunocal, el regular y el verde, que está conectado con el aumento energético, pues en octubre comienzo un grupo mensual gratuito de desprogramación de patrones limitantes para las personas que han consumido en ese mes 2 cajas de Inmunocal. Y para mí es un gustazo, porque es como unir 2 actividades, 2 amores, 2 vocaciones, y poderlo convertir en algo que es realmente de utilidad para las personas que quieran compartirlo y disfrutarlo. Así es que no sé si alguien tiene preguntas sobre todo lo que se ha compartido aquí, para poner en el chat. Bien. Y si alguien quisiera dar algún testimonio de lo que es en su vida, de lo que está haciendo en su vida, Inmunocal, encantados lo escucharemos. Como nos pongamos a dar testimonio nosotros, No Alana, acabamos no nunca. acabamos. Bien. Pero bueno, yo un testimonio así, son varios los que tengo, pero uno que me parece súper trascendente es el mejoramiento de las encías. Mm. ¿Ok? Las encías mejoran un montón y es parte del sistema circulatorio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para las personas que puedan tener problemas a nivel circulatorio. Y Ya. también por su papel antioxidante, ¿no? También. Claro, sí.
Sí, Bueno, sí. y de la Es que vida. hace poco salió un estudio que la gente con periodontitis tenía bajos niveles de glutatión en las encías y en la saliva también. Yo Sí. tenía un poquito de retraimiento en un diente y es impresionante cómo se me regeneró la Ah, encía y está gordita y todo. Así que Está genial. volviendo a la vida, la Sí, fuerza de vida otra vez ahí. sí, Sí, tal y en cual. los animales, en las mascotas, en las plantas, es impresionante las plantas. Yo tengo las plantas como nunca las tuve, es como si me hablaran. Y ahora vino una amiga a casa y me dice, es como si hablaran y dijeran, estamos bien. Nunca tuve las plantas como están ahora. Y eso es el reflejo de lo que pasa para toda vida que recupera esa inteligencia natural de la célula, ¿no? Así es que, bueno, para mí, muchísimas gracias. Muchas gracias por las sonrisas, por las caras, por las expresiones. Muchas gracias por todo lo compartido. Y si quieren saber más, pueden referirse a la persona que las ha invitado aquí. Y si no, en mi caso, si alguien ha venido por o viene porque vamos a poner el replay, yo les dejo mi WhatsApp, que es 686-735-681. Ahí va mi WhatsApp. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. bueno, gracias a vosotros Gracias a ti. también. Un abrazo. Un abrazo fuerte a Chao, todas. chao, chao. Un placer, Chao, Manu. buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias. Chao, chao. Chao.